Pero en mi caso tengo claro que el ir a pedir consejo a mamá no era lo más seguro, porque mi mamá de aquel entonces, hace mucho tiempo, porque mi mamá hoy en día es otro estilo de mamá, afortunadamente, era esta situación de si te cuento hay regaño, si no te cuento hay regaño, entonces ¿para qué te cuento si ya sé que voy a contar? Entonces eso no me llevó a mí ir a buscar respuestas fuera y cometer una gran cantidad de errores que hoy en día los valoro porque son lecciones. Pero en mi caso sí, quizás como lo planteas es, hay cosas que a pesar de que le tengo mucha confianza y mi mamá me generó una seguridad de poder comunicar o compartir mi sentimiento y mi sensación, hay cosas que no le puedo contar a mi mamá. Esto de sentir vergüenza que es normal para todo el mundo, pero si busca una figura femenina. Pero si tú me das la opción a mí de por qué lo hago, en mi sensación como tal, sin ser una cosa mental, es por supuesto que me siento más resguardado y de alguna manera creo que es parte de mi búsqueda de validación porque de chiqui no la tuve. Por lo mismo. Ay, pero eso no Claro. son problemas. Hay gente que está sufriendo por cosas más graves. Mierda, o sea, si me lo dice mi mamá, que es la que estoy buscando protección, oh, ok, no ir a estrellar con el mundo porque pues, sí, hay gente Ajá. que está sufriendo más. Hay gente que, si es válido que otra gente sufre, yo no, bueno, pues si mi mamá lo dice y pues yo le creo a mi mamá, pues bueno, mira, soy un idiota, perdón por quitarte el tiempo, mamá. Eso pasa un montón. Y Mm, pasa mucho cuando hay una ausencia o hay demasiado, ¿no? Es sí, por como exceso, por por defecto, sí. exceso o Sí, ausencia, sí, y que uno se fíjate, mueve. sí, y es que hablar de esto es muy chévere porque se abren un millón de puertas. Entonces, estas mamás, que por mucho, en el ejemplo, porque a mí no me ha pasado afortunadamente, y es estas mamás que son tan sobreprotectoras que ya se genera esta creencia de mi pareja tiene que gustarle a mi mamá me elige mis parejas. Que los hombres nos rendimos. De hecho, en mi caso, sigue funcionando que a pesar de que consulto y busco ayuda, cuando descubro algo que interpreto que es demasiado íntimo y que es parte de mi sombra, por ende me avergüenza, yo primero lo consulto a solas. Antes de exponerlo, Por claro. supuesto, sí, es como tengo que mirar qué tan grave es, aunque hoy en día sé que no hay nada grave, pero también me doy permiso de ser esta persona que no quiere mostrarse como alguien que tiene líos con X tema, ¿sí? Porque me voy a negar lo humano, ¿sí? Diferente de antes que es como, no, ¿cómo se les ocurre? Yo soy este hombre que no siente, de hecho. Pero mira que de hecho en general, bueno, saliendo un poco el tema de hombres y mujeres, Uh -huh. en general todas las personas que llegan a un proceso o bueno, cuando me buscan para un acompañamiento, es porque llegaron a su parte más vulnerable, lo que tú decías, ¿no? O sea, es como necesito ayuda, necesito verlo de otra manera, Tocamos fondo. toqué fondo, no puedo más con esto y ahí es el mejor momento. Porque es que la persona realmente tumba tantas creencias y tanto ego y tanto miedo y tantas cosas que se permite a mucho más de realmente abrirse en un proceso de estos, o sea, de ser más receptivo, de querer entender, de querer ver las cosas de una manera diferente. Y rendirse es complejo y bajarlo otra vez es complejo. Y además porque esto es la sensación clara o no clara de tenía una serie de herramientas y ya no me sirven. ¿Qué pasa? El apego a la imagen que tenía mía de pero ¿qué pasa? De que Que todo lo antes sí puedo. podía y ya no puedo. Esa también lo he conversado con alguien, es el apego más grande es el apego que tenemos de nuestra propia imagen de ¿por qué? Y antes sí podía rumbear hasta las 6 de la mañana y ahora me tomo 2 cervezas y me da sueño, ya me emborracho. Claro, es el permanente actualizar en quién soy hoy. Pero para eso también hay que tocar fondo y decir, no es que no puedo más, es darse la lucha. Y lo teso del proceso terapéutico es entregarte realmente al proceso, decir, oiga. es decir, quiero deconstruirme, pero tú no tienes, tú tienes como el 1% de conciencia de lo que se te viene, porque quemar la casa, como dice la metáfora, es cero fácil. Pero es que no es incendiarla toda de una sola, sino vamos primero a quemar. ¿Qué es lo que menos te gusta de la casa? El patio. Bueno, vamos a incendiamos primero el patio. Y vamos de a poquito, si te das cuenta que incendiarlo no es tan grave. Y abrirse a las opciones de una nueva identidad genera muchas opciones, y también porque yo creo que el cambio nos da muchísimo miedo. Si tengo una idea y estoy muy enamorado, muy apegado a la idea que tengo de mí, no se me ocurre un Andrés distinto, y el sentirme a la deriva es como no.
y porque también ya he aprendido a ser este Andrés durante X tiempo. Entonces ya también entré en mi zona de confort. Ya aprendí, ya está chévere, ya la piloteo, ¿sí? Pero las situaciones afortunadamente te dicen, no, es que esta versión tuya ya no me sirve, ya no nos sirve. Si queremos subsistir o seguir viviendo, ya esta versión no funciona. Sí, ya no sirve. Ya caducó. Como decía Mario Mendoza por ahí en un video que me gustaba bastante las reflexiones de él, y era eso, ya huele a muerto. Ya deja ese cadáver tranquilo. Sí. ya no. Sí, me hace acordar Jung tiene una frase de esas y es: hay que matar a los dioses viejos porque ya no sirven. En esa línea, entonces usualmente las personas que llegan a consulta contigo, usualmente ¿qué temas buscan o qué temas quieren trabajar? La mayoría son de tema de pareja. Vamos. De tusa. O sea, igual. Gracias a una tusa también, pues ya hace más de 8 años, que también pues fue como mi gran tusa. Sí. Y porque tienes un taller basado en la tusa. ¿Cómo se llama el taller? Se llama La tusa como una gran oportunidad. La importusa. Aprovecha tu importusa. Aproveché la tusa para convertirlo en una oportunidad de conocerme, de entenderme, porque pues me sentía tan mal, que es precisamente lo que estábamos hablando en ese momento en el que sientes que no entiendes nada y te sientes tan incómodo con todo lo que sientes que no sabes qué hacer. Y pues que llegas al punto de levantarte a medianoche llorando, no tenías ganas de comer, lloraba, no tenía ganas de nada. Y pese a que estudiamos psicología, esto es algo que no nos enseñan o no nos enseñaron a nosotros, por ejemplo, en la universidad. O sea, no. ¿Cómo hace usted para lidiar con todo lo que está sintiendo, con todo lo que le está pasando? ¿Sí? Cuando tiene un duelo, cuando tiene, no sé, cuando rompe con una pareja, cuando siente que está en una relación que le hace daño, que no lo hace sentir tranquilo. Claro, tú ves todo desde la teoría, pero no lo interiorizas de cómo puedes primero trabajarlo en ti, desde cómo es tu vida, ¿no? Sí. O sea, entonces, increíblemente, yo ya era, pues ya me había graduado de psicóloga y no sabía cómo hacerlo conmigo misma. Claro. Entonces, además porque pues bueno, yo escogí una línea organizacional en ese momento y pues me dediqué un poco más a la parte de gestión humana en las empresas, pero gracias a este movimiento de la vida pues dije como necesito entenderme, necesito saber por qué me siento así, cómo puedo salir de esto. Y ahí empecé una búsqueda en cuanto a estudiar programación neurolingüística. Empecé a trabajar el tema del inconsciente, de cómo reprogramar esas creencias que no están funcionando, ¿no? Y todo parte es primero identificando cuál es mi creencia con respecto a qué era para mí una relación. Mi creencia con respecto a los hombres, mi creencia con respecto a las mujeres, mi creencia con respecto a mí. Todo esto empecé a revisar como todas mis creencias y darme cuenta que había muchas creencias que eran heredadas de mi papá, de mi mamá, y pues a la vez estos heredados de sus papás, patrones que se vienen repitiendo de generación en generación, y yo sigo simplemente repitiendo lo mismo automáticamente sin darme cuenta. Entonces por eso es que decimos cuando algo se vuelve inconsciente. Entonces ahí es cuando yo digo como estoy repitiendo lo que me enseñaron, ¿sí? Estoy viendo la vida desde lo que me enseñaron y esto no me está sirviendo, me está haciendo sufrir. Entonces ahí empiezo un trabajo conmigo de empezar a reprogramar mi cabeza, literal. Sí, y lo sigo haciendo, porque es que eso es infinito. El ciclo sin fin. Y mientras tanto hay que disfrutar también la vida, o sea, también hay que vivir con lo que vives en el día a día, con lo que pasa, con las situaciones que a veces no entiendes. Hay creencias que son más fáciles de cambiar, otras llevan su proceso y hay otras que seguramente nunca vas a cambiar. No sé. Sí, y fíjate que cuando te escucho me hacía recordar cuando estábamos en la U, y es en la manera en como yo lo aprendí, que quizás también es la tuya, que no tiene que ver necesariamente con el enfoque conductual del que salimos, pero creo que son dos cosas, y es una, nunca hubo la sugerencia o la obligatoriedad
creería yo que es muy útil de si vas a ser psicólogo, obligatoriamente en este tiempo de formación también toma tu proceso terapéutico. Exacto, sí. Porque mi sensación era, empezando que para mí el conductismo es muy frío y muy distante. Es útil, pero en mi versión es, para mí, el conductismo es como el catolicismo. Es una muy buena puerta de entrada a un conocimiento, pero es como la cartilla coquito, ¿sí? Repito, yo respeto un montón a la gente que su creencia está basada en el catolicismo, ¿sí? No estoy hablando mal de él, sino en mi versión había unas cosas que me sirvieron, pero ya después lo que hacían era limitarme porque, tal cual como lo dices, ya estas herramientas no me sirven, ya la tuerca es más grande y esto me queda chiquito, o es más pequeña, por ende es más difícil buscar, y porque nunca me puse a pensar No lo interiorizas, en la carrera no lo interiorizas. en qué momento contigo esto que está en el libro, que siempre voy a ver hacia afuera, cuando me toque a mí, nunca lo tuve en cuenta. No. Porque quizás en tu versión de la tusa, no, tu versión de tu situación de la tusa, en mi versión, es cuando yo descubro el hombre el maltratador que llevo, ¿sí? Y que durante muchísimo tiempo lo que hice fue encubrirlo y aceptarlo como, sí, entonces siempre voy a ser el malo de la película y siempre... Y lo acepté y después dije, espera un momento, porque ¿de dónde viene esto? Porque efectivamente toqué fondo al sentir que le hice muchísimo daño a alguien. Y dije, mierda, sí soy un hombre maltratador, pero esto debe tener una razón.